Hola a todos y bienvenidos a este seminario en vivo que está centrado en las directrices actualizadas y vamos a ver este concepto de las recomendaciones globales de la FID para la práctica clínica y la diabetes tipo 2. Permítanme que me presente. Estas son mis declaraciones. Mi nombre es Antonio Cheriello. Y agradezcamos también el rol de Medea, que es un proveedor mundial de formación médica y se dedica a diseñar, impartir y evaluar programas de formación médica en todo el mundo, así como otras actividades, seminarios web, como este seminario web, que será el primer evento de este proyecto. Luego también tendremos podcasts, infografías que lanzaremos en septiembre y octubre. Y también una videoentrevista en noviembre. Tendremos así diferentes aspectos. Tenemos el aval de diferentes asociaciones, lo que califica aún más nuestra actividad. Tenemos a 257 participantes de 42 países, pero será mucha más la gente que pueda seguir la sesión porque esto quedará grabado. Este es el Comité Internacional de Medea y permítanme presentarles a nuestro profesorado. Tenemos a Stephen Colagiuri, catedrático emérito y codirector de la OMS, junto con Lin Yongji, quienes han estado involucrados en el desarrollo de estas directrices, tanto a nivel global como en las directrices particulares y diferentes. ¿Y cuáles son los objetivos de este seminario web? Tenemos el conocimiento de las directrices 2025 que han sido actualizadas y sabemos que hay una nueva guía también en prevención. Es así como nuestros dos profesores nos van a hablar sobre las recomendaciones del sudeste asiático, también específicamente para esta parte del mundo. Aquí podemos ver la agenda con mi breve introducción. Luego el profesor Colagiuri, que va a presentar las recomendaciones. Y luego la prevención primaria del sudeste asiático desde la guía desde la prediabetes a la diabetes 2025. Luego tendremos una parte de discusión en nuestro panel con un debate y finalmente concluiremos con un resumen. Este programa ha sido acreditado por el Consejo Europeo de Acreditación para la Educación Médica Continua con un crédito CME y este programa ha sido certificado por el Servicio de Certificación CPD. Para obtener el certificado es importante completar el formulario de evaluación del participante al final del seminario web y la página se abrirá automáticamente al final del seminario. Hoy tenemos traducción simultánea, el idioma original es inglés y tenemos traducción en inglés, en español y en chino. Cuando quieran enviarnos sus preguntas, pueden hacerlo durante la conferencia en la sección Q y A.
preguntas y respuestas y el profesorador responderá durante la mesa redonda al final del seminario. Para concluir, agradecemos a Merck Healthcare por que este programa educativo es posible gracias a la subvención educativa independiente. Con eso dejamos la palabra así a nuestro primer ponente. Profesor Colagiuri, muchísimas gracias, Antonio, también por la oportunidad para participar en este seminario web. Quiero pedirles disculpas ya desde ahora porque he tenido una infección y mi voz no está muy bien en este momento. Puede que esto sea un problema durante la presentación. Voy a hablar sobre las recomendaciones globales de la FID para la práctica clínica y no tengo declaraciones de interés, pero sí reconocer que las recomendaciones globales han sido apoyadas con subvenciones educativas de Sanofi y Servier, pero estas empresas no participaron en ningún aspecto con la elaboración de estas recomendaciones. Como saben, estoy acá para contarles un poco sobre estas directrices que probablemente ya hayan visto y sin dudas serán útiles. Ha habido mucha gente involucrada en la producción de estas recomendaciones, un grupo de personas que han contribuido y también revisores externos y todo el proceso coordinado por mí y por el profesor Cherielli. Los destinatarios de estas recomendaciones son todos los profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de las personas con diabetes tipo 2 y aquellas con riesgo de desarrollarla, y también los responsables políticos para poder mejorar la salud individual y de la población, para poder garantizar una reforma en la asistencia sanitaria y los sistemas de salud, en modo de proporcionar una atención óptima universal. Todos sabemos que la diabetes tipo 2 es un gran reto sanitario mundial y para poder superarlo requerimos de un enfoque completo, integrado y centrado en la persona, con el apoyo de un sistema sanitario que esté centrado en cuidados crónicos. El motivo por qué lo hemos hecho ahora es que las últimas guías y recomendaciones de la FID se produjeron hace 25 años atrás y desde esa publicación ha habido significativos avances, nuevos medicamentos, la evolución de pruebas diagnósticas, así como innovaciones tecnológicas como monitoreo de glucosa continua. Realizar las directrices mirando la evidencia y luego generar recomendaciones es algo fácil. Requiere tiempo y esfuerzo, pero es fácil. Mientras que implementarlos es ahí donde se encuentra el desafío. Y este desafío es por esta brecha de implementación. Y esta brecha tiene una serie de factores, como de los clínicos, los pacientes, pero también muy importante, de recursos y servicios, de disponibilidad y acceso al tipo de tratamiento que se necesita, el coste, el impacto en el presupuesto sanitario y del país. Y esta brecha es realmente amplia en países con bajos y medianos ingresos. Y es ahí donde hemos centrado estas recomendaciones clínicas, porque hay muchas sociedades que producen recomendaciones para países con altos recursos, pero no tantos consideran los países de medianos y bajos recursos. Y como ejemplo de los desafíos, y la mayor parte de los países que forman parte de estas directrices viven en países de ingresos bajos y medios. Y podemos acá ver el resumen publicado hace algunos años
37.000 adultos con diabetes viviendo en 55 países de medianos y bajos ingresos. Y pueden ver que el acceso a las cosas que sabemos que se requieren para un cuidado óptimo son pocos. Tenemos el acceso a las estatinas, el counseling, el acceso a medicamentos antihipertensivos y solo el 5% de la gente que vive en estos países tiene acceso a los recursos requeridos para implementar estas recomendaciones. Entonces, la FIDE intentó hacer algo para superar estas barreras en la implementación. Por supuesto, no puede cambiarlas todas, pero lo que sí hemos intentado hacer es modificar las recomendaciones considerando estas limitaciones en recursos. Entonces, el enfoque en la realización de estas recomendaciones es utilizar dos estándares de cuidado para tener dos normas de atención reconociendo y admitiendo la diversidad de los sistemas sanitarios mundiales y las limitaciones de recursos inherentes. Por esto, las recomendaciones se realizaron en dos niveles. Estas dos normas de atención sanitaria, cuidados óptimos, fijan los estándares, establece las normas para que todas las personas con diabetes o riesgo de diabetes puedan tener acceso a esto. Y sabemos que esto no es posible al momento. Por eso hubo un segundo nivel de recomendaciones, que son cuidados básicos, que era el cimiento para poder llegar a un cuidado óptimo y reconocer que incluso esto puede que no sea posible en muchos países del mundo. Entonces, ambas normas de asistencia se encuentran en los cuatro pilares de la gestión de la diabetes: educación, modificación de estilo de vida, control y revisión, enfatizando la importancia de control glicémico temprano. Y esto ha sido algo que por algunos de estos nuevos medicamentos se ha dejado un poco de lado. La importancia de la intervención multifactorial a los factores de riesgo temprano. Y por supuesto, donde es posible utilizar estos nuevos medicamentos que tienen protección renal y cardiovascular. Entonces, como ejemplo de las dos normas de cuidado, creo que todos estarían de acuerdo con que las medidas de la hemoglobina glicosilada en intervalos regulares es el estándar para el control glicémico y su evaluación. Por supuesto, algunos individuos no se los pueden medir con precisión, pero esto es el método estándar que todos aceptaríamos. Sin embargo, como podemos ver acá en esta encuesta de la OMS, en 160 países, la medición de la hemoglobina glicosilada solo está disponible en el 50% de estos países. E incluso ahí estuvo disponible solo el 50% de las veces, solo en la mitad de los centros sanitarios. Entonces, en muchos países del mundo, solo está accesible para uno de cada cuatro personas con diabetes. Entonces, la recomendación es que todos tengan que tener métodos alternativos para evaluar el control y la medición de hemoglobina glicosilada. Esto ha sido modificado, por lo que seguimos defendiendo la medición de la hemoglobina glicosilada, pero se reconoce la diferencia. Si no hay pruebas disponibles, entonces se deberá utilizar cualquier método alternativo para medir la glucosa que esté disponible. Estas directrices entonces tienen recomendaciones que tratan 7 capítulos y tenemos tiempo muy limitado, por lo que solo entraría en detalle en dos de estos. Primero, quisiera hablarles sobre la protección cardiorrenal para darles un ejemplo de lo que tenemos en estas recomendaciones. Y en segundo lugar,
Quisiera hablar sobre la detección de la diabetes y la hiperglucemia intermedia con prevención de la diabetes de tipo 2, lo que nos lleva luego a la presentación del profesor Lin Ji. Perdón, vuelvo para atrás. Bueno, si comenzamos entonces con la protección cardiorrenal en la diabetes de tipo 2, los puntos clave, bueno, todos comienzan con puntos clave que podemos ver resumidos acá. Podemos ver las complicaciones con enfermedad arteriosclerótica, con movilidad y mortalidad prematura. Sabemos que tiene alta prevalencia. Sabemos algunos de los agentes reductores de la glucosa y receptores de GLP-1 demuestran beneficios adicionales. Y también sabemos que la detección precoz y periódica de las enfermedades cardiovasculares y de la enfermedad renal crónica son fundamental para una intervención oportuna. Luego, cada uno de los capítulos hace lo mismo. Vamos a las consideraciones globales. He hablado sobre las limitaciones de los países con medianos y bajos ingresos, pero también tenemos otra encuesta en relación con la enfermedad crónica renal. Y aquí podemos ver si se podía medir y evaluar la presencia de CKD. También sabemos que el acceso a los medicamentos con reducción de la glucosa en sangre siguen estando limitados. Pero también sabemos que en la lista de medicamentos esenciales de la OMS se incluyen muchos que pueden reducir el riesgo como hipertensivos y corticoides. Y sabemos que se puede tener un buen efecto significativo en reducir el riesgo cardiorrenal, incluso si no se tiene acceso a todos los medicamentos, en particular los nuevos que sabemos traen beneficios. Entonces, para darles un ejemplo de estas recomendaciones, estas se relacionan con la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Fundamentalmente no hay diferencia con respecto al cribado y la evaluación de riesgo, pero al discernir en cómo hacer el cribado deben de adaptarse localmente. No sirve para nada utilizar un índice de riesgo cardiovascular, por ejemplo, midiendo el colesterol, si no se puede medir el colesterol. Con respecto a la gestión, hay muchas similaridades entre el cuidado óptimo y el cuidado básico, que puede hacer una gran diferencia al reducir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por ejemplo, el control de la presión arterial, los lípidos, control glucémico, porque antes mencionaba que el acceso a medicamentos para reducir los lípidos están limitados en muchos países. Esto se utilizaría, por ejemplo, para el cuidado óptimo. El SGLT2 o GLP-1 pueden mejorar, pero es importante reconocer que el cuidado básico puede aún así lograr mucho. Similar es el caso de la insuficiencia cardíaca. Tenemos que ver las diferencias con respecto al cribado y la evaluación de riesgo. No todos los países en el mundo pueden hacer una ecocardiografía o tener acceso a los biomarcadores, pero aún así se puede hacer un cribado de insuficiencia cardíaca sin utilizar necesariamente estos métodos. Y nuevamente, la situación que mencionaba antes con las enfermedades cardiovasculares, se puede hacer aún mucho con el cuidado básico, aunque tenga un acceso más limitado a algunos de los medicamentos. Y luego la situación con enfermedad renal crónica.
Idealmente se mediría la función renal y la proteinuria, pero nuevamente esto no siempre es posible, por lo que hay que tener adaptaciones locales y la intervención entre las dos. Se solapan muchas cosas, es necesario poder utilizar lo que esté disponible localmente y luego con el tiempo tener acceso a a otros agentes cada vez en más países, como el receptor agonista de GLP-1. Si vamos al capítulo 1 sobre la detección de la diabetes y la hiperglucemia intermedia y prevención de la diabetes de tipo 2. Bueno, lo que las recomendaciones y directrices no han hecho ha sido revisionar el criterio de diagnóstico para la diabetes, sino que hemos aceptado, ni la hiperglucemia, sino que hemos aceptado los utilizados por la OMS y la Asociación Americana de Diabetes. Seguramente saben que una de las cuestiones ligeramente problemática es que difieren no con respecto a la diabetes, porque están completamente alineados, pero sí con respecto a la hiperglucemia. Las dos directrices utilizan niveles diferentes de glucosa en ayuna. La ADA utiliza hemoglobina glicosilada como uno de los criterios de diagnóstico, mientras que la OMS aún no ha finalizado sus recomendaciones con respecto a la hiperglucemia intermedia. Entonces, los puntos clave cuando miramos el diagnóstico y la detección. Sabemos que casi una de cada dos personas en el mundo aún no ha sido diagnosticada de diabetes y sabemos que el cribado y la detección de diabetes no diagnosticada puede aumentar las posibilidades de retrasar o prevenir complicaciones. También sabemos que es un desafío detectar la hiperglicemia intermedia. Y la tolerancia a la glucosa puede detectarse solo haciendo la prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 horas. Recientemente se ha propuesto la opción de OGTT de 1 hora, pero aún así se requiere hacer esta prueba. Sabemos que si pudiésemos identificar a la gente con hiperglicemia intermedia, pueden obtener beneficios con respecto a intervenciones para prevenir la diabetes tipo 2. Con respecto a las consideraciones globales, ya he mencionado el acceso restringido a las pruebas de hemoglobina glicosilada, pero esto también se aplica de la encuesta de la OMS a las pruebas de tolerancia a la glucosa oral, donde solo el 50% de los países informaron que disponían de las pruebas de tolerancia a la glucosa orales y solo la mitad de estos países pueden hacerla. Entonces, si tenemos una directriz que dice que se puede hacer o la prueba oral o la hemoglobina, no podría ser aplicada en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, si esta es la situación, entonces medir la glucosa en sangre, incluso con eh, en los dedos, podría ser una opción para detectar la diabetes y la hiperglicemia. Entonces, cuando se trata de opciones de screening para la diabetes y la hiperglicemia intermedia, los puntos que enfatizaba antes es que todo debe de hacerse determinando los recursos locales. Primero determinar quién será el grupo Diana, poder comprender cuál será el índice de riesgo que se va a utilizar, preferiblemente uno que se adapte a los factores locales o que haya sido desarrollado localmente. Y con respecto a las pruebas hemáticas que se pueden hacer, dependerá de lo que esté disponible. Entonces, si vamos a la prevención de la diabetes tipo 2, sabemos que hay dos estrategias básicas, la de población y la de individuo alto riesgo. Sabemos de muchos ensayos aleatorizados que las modificaciones en el estilo de vida son eficaces para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Y
enfatizan que tienen que ver con la tolerancia a la glucosa y no con ADA aislada. Sabemos de los diferentes programas comunitarios que el diseño de estos programas, el número de intervenciones, si se hacen en persona o de remoto, son diferentes. Y también sabemos que las decisiones de implementar las intervenciones en personas de alto riesgo deben de ser guiadas por recursos locales, considerando la capacidad del sistema sanitario y el coste. También los enfoques de la población, los enfoques poblacionales son particularmente importantes para reducir los factores de riesgo modificables en la población en general. Y sobre todo parece haber una estabilización en la incidencia de la diabetes en los países de más altos ingresos. Luego, yendo a las recomendaciones para la prevención, normalmente esperaríamos que con un cuidado óptimo existirían programas de prevención de diabetes. Con el cuidado básico, la primera decisión a tomar es considerar si el sistema sanitario puede implementar un programa de prevención de diabetes. Puede que no sea la mayor prioridad considerando todas las demás cosas que se necesitan para mejorar el cuidado en la diabetes y también prestar atención a las estrategias para prevención de toda la población. Todo esto se ve resumido en este diagrama que el profesor Lengi nos va a comentar también luego, pero es particular para la prevención y detección de la diabetes. Es lo mismo, evaluación de factor de riesgo, hacer pruebas a estas personas de alto riesgo con la prueba que esté disponible y luego tratar la diabetes, si es una hiperglicemia intermedia, implementar el programa de prevención de diabetes y luego asegurarse de que los individuos vengan reevaluados y apoyados por todo un sistema que pueda evaluarlos. Entonces, en esta breve presentación, les he dado una visión general de las recomendaciones para la práctica clínica de la FID, para que todos los proveedores de asistencia sanitaria y los responsables políticos puedan considerar y adaptar las recomendaciones a su entorno sanitario local, destacando que se puede hacer mucho en entornos con recursos limitados. Estas recomendaciones son un proceso iterativo, va a actualizarse. Pueden acceder a través de la página web de la FID y tienen ahí la página web disponible. Con esto agradezco vuestra atención. Muchas gracias, Stephen. Ahora pasaremos a la segunda ponencia. Por favor, profesor Linongji. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor por esta fantástica presentación y por las directrices globales que la FID ha desarrollado. En esta presentación realmente ha enfatizado cómo hay una enorme diversidad global con respecto al sistema sanitario, al ambiente también social, como a los desarrollos económicos. Tenemos muy buenos datos ya para la prevención de la diabetes y la implementación de esta evidencia clínica
Debe de ser específica a las circunstancias locales. Es por esto que el consenso de las directrices fue desarrollado, liderada por el profesor Rameyenju y Cheriello, en la región de la población del sudeste asiático. Es así como la prevención, guiada por los médicos, debe de comenzar primero en el sistema nacional. Este es un consenso sobre cómo implementar las directrices basadas en la evidencia en países de medianos y bajos ingresos. Estas son mis declaraciones de conflictos de intereses, nada que declarar con relación a estas actividades MC. El objetivo de aprendizaje es conocer las nuevas directrices para la prevención primaria de las enfermedades de hiperglicemia intermedia en el sudeste asiático que han sido publicadas el año pasado. En esta presentación voy a centrarme en tres pasos concretos: el riesgo de cribado, la confirmación de la HI y el cuidado personalizado con estrategias de intervención y acciones para prevenir que la hiperglicemia intermedia se desarrolle en diabetes de tipo 2. En la directriz tenemos una discusión sobre la prevención de la diabetes en el sudeste asiático, aunque nos falte evidencia. Tenemos amplia evidencia desde la perspectiva global y también de estudios regionales. Pero la brecha en realidad está en la cuestión de implementación y problemas de evidencia, porque en esta región la mayor parte de la gente es población adulta que tiene, por ejemplo, obesidad abdominal, por ejemplo. Y si miramos el estilo de vida, más del 45% de los individuos no siguen estilos de vida saludables, por ejemplo, a través de actividad física. También en particular en esta región, hay una alta prevalencia de diabetes en la población más joven. Entonces se comienza el cribado ya a los 40, como recomendado para otras poblaciones. Deberíamos de comenzar el cribado para diabetes y prediabetes seguramente unos 10 años antes. Las directrices simplifican los procedimientos complejos en tres pasos concretos. Primero, la detección de adultos con alto riesgo de diabetes o hiperglicemia intermedia. El segundo paso es confirmar la hiperglicemia o la diabetes y también para prediabéticos o hiperglicémicos intermedios poder dar intervenciones basadas en evidencia en modo de evitar que
esto se desarrolla diabetes. Estos tres pasos deben de ser realizados según el setting, el entorno clínico, el entorno comunitario, pero aún más importante, lo que quería enfatizar no es solo un diagnóstico, luego dar asesoría y luego saludar al paciente. Sin ningún tipo de intervención para la diabetes. El cuarto paso, el primer paso, perdón, es comenzar con la puntuación de riesgo para poder recomendar los análisis. Se puede utilizar información ya disponible que ya exista, por ejemplo, en su historial médico o que se pueda recolectar fácilmente en aquellos individuos a riesgo de prediabetes o hiperglicemia intermedia. Muchos países, incluso la India, China y Australia, ya han desarrollado estos índices de cribado. Por ejemplo, uno desarrollado para indios asiáticos utilizando la edad, los antecedentes familiares de diabetes, el IMC y si tiene un estilo de vida sedentario. Y para cada ítem existe una puntuación de riesgo. Luego se van a sumar estos puntos para ver a partir de 21, por ejemplo, se deben de hacer exámenes de laboratorio para poder confirmar que estos sean individuos a alto riesgo de hiperglicemia o no. Este entonces es el primer paso. Comenzar con las herramientas disponibles para una clasificación de riesgo no invasivo. Y luego, para quienes tienen un riesgo más alto, tenemos en caso el segundo paso, una prueba de laboratorio para poder realizar el diagnóstico. Aquí utilizando el criterio, como nos mencionaba el profesor Colajuri, la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y también los niveles de glucosa, por ejemplo, 150 miligramos por decilitro para identificar y diagnosticar a prediabéticos o quienes pueden de tener hiperglicemia intermedia. Una vez identificados y diagnosticados los individuos con prediabetes o hiperglicemia intermedia, se debe de realizar un asesoramiento del plan de cuidados según su fenotipo. De algunos individuos puede que tengan una combinación de glucosa postprandial. Entonces va a depender del fenotipo y es por esto que hay que comenzar con modificaciones en el estilo de vida, con una dieta sana y ejercicio. Luego, según los recursos disponibles,
se puede ver cómo realizar las intervenciones. Se puede hacer un grupo de counseling o se puede hacer uno a uno, en persona, a través de mensajes, porque todos estos han demostrado su eficacia en la prevención de diabetes. Por ejemplo, en las intervenciones de estilo de vida, si esto no tiene ningún efecto en prevenir la diabetes, se aprueba el medicamento como seguro y eficaz. Pueden ser metformina, alfa-GI, utilizada en combinación con intervenciones en el estilo de vida. Las directrices realmente enfatizan que el asesoramiento debe de ser concreto, debe de tener acciones concretas, no solo como consejos, sino expresar a las personas con prediabetes e hiperglicemia intermedia qué es exactamente lo que pueden de hacer con respecto al control de su dieta, a la actividad física y aún más importante es el seguimiento para poder ver si estas recomendaciones realizadas han podido ser implementadas, si han podido tomar vida para estas personas con prediabetes. Y si se necesitase un medicamento, por ejemplo, metformina, podría de suministrarse en el momento adecuado, no simplemente mirar al paciente, sino realmente actuar. Desde la población del sudeste asiático hay muchos estudios que muestran los diferentes modos de realizar la prevención que pueden funcionar. Por ejemplo, intervenciones a través de mensajes por SMS, SMS más metformina. Todos han demostrado su eficacia al prevenir que la prediabetes se convierta en diabetes. Entonces, los médicos deben de elegir estas intervenciones, estas estrategias intervencionistas o combinarlas dependiendo de los individuos, en las circunstancias y también en los recursos disponibles para poder diseñar así intervenciones individualizadas. En el sudeste asiático existe una enorme población prediabética. Por ejemplo, en la China, en la India, del 30 al 50% de la población adulta podría clasificarse como prediabética. Entonces, el modo de reducir la prediabetes y prevenirla, evitando que se transforme en diabetes, es a través de cambios sociales.
por el ambiente socioeconómico, que puede que haga difícil el cambio en estilo de vida de los individuos. Pero no debemos de esperar hasta que eso suceda. Tenemos que hablar con los individuos en nuestros consultorios, en nuestras comunidades, para que puedan actuar sin esperar cambios de todo el entorno. Porque esas son barreras que no podemos derribar de la noche a la mañana. No tenemos que esperar, sino que comenzar a actuar con la gente frente a nosotros como médicos. Bueno, esta es una llamada a la acción que tiene una cierta urgencia y en vez de esperar a las comunidades, debemos de comenzar con las intervenciones en manera inmediata. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Steven. Muchas gracias, Linong. Tenemos unos minutos para las preguntas que está enviando nuestro público. Steven, ¿podríamos aclarar el concepto de hiperglicemia intermedia? Porque no sé si mucha gente sabe por qué la OMS ha decidido cambiar esta definición. No sé, no estoy muy seguro de que se haya cambiado la definición. Fue la ADA que ha cambiado, la, que ha reducido el nivel de glucosa en ayunas para reducirlo al nivel más bajo. Hubo una consulta con respecto a la hemoglobina glicosilada y lamentablemente sucedió justo inmediatamente antes del COVID. Se iba a tomar una decisión, pero se retrasó y ahora quieren volver a verlo. Entonces creo que van a tener una medida de hemoglobina glicosilada para la hiperglicemia intermedia. Como saben, la cuestión más importante es la glucosa en sangre en una hora y se ha hecho una comisión de Lancet que está mirando esto y probablemente vaya a añadirse en manera oficial en algún momento, pero nuevamente la OMS no tiene planes inmediatos de hacerlo. Y debo de decir que está relacionado en parte con lo que está sucediendo con sus bases de financiación. Entonces, creo que sea una cuestión de las circunstancias globales lo que ha llevado a esta situación. No creo que vayan a cambiar los niveles de glucosa en ayunas. Gracias. Mi opinión. Bueno, esta es una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Controlar la hemoglobina glicosilada, la glicemia o la presión arterial? Bueno, hay evidencia que muestra que controlando la hipertensión se puede reducir el riesgo de complicaciones microvasculares. Y los datos de China en los estudios Daikin muestran que estas dimensiones de prediabetes
pueden reducir el riesgo de diabetes después de 25 o 30 años y también reducir el riesgo de diabetes y complicaciones microvasculares como retinopatía y enfermedades cardiovasculares. Recientemente, en un seguimiento a largo plazo, se ha observado que quienes recibían intervenciones tenían un riesgo menor de mortalidad, pero esto son resultados a largo plazo. Entonces, las intervenciones tempranas funcionan. Hay datos similares también disponibles que apoyan las intervenciones antihipertensivas para reducir el riesgo cardiovascular. Steven, creo que sería bueno destacar que estas directrices por primera vez están recomendando la posibilidad de comenzar inmediatamente con la combinación, porque no era lo que se mostraba, porque creo que esta es una recomendación clave. ¿Cuál es su opinión? Obviamente las directrices cubren todos los temas y solo puedo darles una visión general breve. Por supuesto, invitaría a todos los colegas a mirarlas en profundidad porque muchas personas han hecho un gran trabajo en ellas. Por supuesto, se incluye la posibilidad de una terapia combinativa. Algunos estudios han mirado esto y creo que se puede decir que este puede ser un logro para lograr el control de la diabetes más rápidamente, manteniéndolo durante una mayor cantidad de tiempo antes de tener fallos secundarios de estos agentes y deber de introducir un tercero. Por supuesto, todo esto va a depender de los recursos disponibles, los costes y demás. Es por esto que deben de adaptarse a los recursos locales, pero sin dudas es un enfoque que nos gustaría ver y cuando hayan nuevos medicamentos que sean más económicos y más accesibles para todo el mundo, quizás podrían ser una combinación ideal para comenzar. Se nos está terminando el tiempo. Hay una persona que nos pregunta si tengo el valor de glucosa de una hora bajo 155 miligramos y diabetes de tipo uno. ¿Puedo utilizar GLP-2? No creo que tengamos datos para apoyar el uso de SGLT2. Hay estudios en China que muestran que esto puede mejorar las posibilidades de remisión de la diabetes a una glicemia normal, pero no hay una intervención basada en SGLT2. Gracias. ¿Podemos, por favor, ver las diapositivas? Bueno, antes que nada, no olvidemos rellenar el formulario de evaluación de los participantes al final del seminario web, también para recibir el certificado. Este seminario web también está disponible a partir del 4 de junio en la plataforma de aprendizaje online de Medea y los créditos de CME estarán disponibles para las sesiones on demand hasta el 28 de noviembre. Les recuerdo que las próximas actividades están planificadas durante todo el año
Por ejemplo, tenemos el seminario web de hoy que estará disponible también en la página. Tendremos un podcast con infografía para revisionar este tema. Pueden, por supuesto, seguirnos en las redes sociales y permítanme agradecer antes que nada a nuestro profesorado, a Medea, por la excelente organización, a Merck por apoyar a este programa y a cada uno de ustedes que ha estado aquí con nosotros hoy en este seminario web. Entonces, muchas gracias y que terminen bien su día. Hasta luego, chao.